acuerdo? ¿Sí? Quiere decir que aquí ese es el momento en realidad. ¿Sí? Ahora, de la otra saben que capa X pues va a ser igual a B11 por MX. Pero capa X es la derivada de phi X con respecto a X. Phi X va a ser igual, bueno, a D11 por la integral de MX por X. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que si esto lo ponen aquí, pues aquí les va a quedar la doble derivada de MX. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y eso es por cortante y por momento. Claro, esta es la contribución del corte transversal y esta es la contribución del momento. Entonces lo que mencionaba es que de cortante no se tomaba o algo así. No. O sea, que la contribución es muy pequeña. O sea, por ejemplo, si yo analizo a la mitad de la viga, 500 milímetros son... Entonces yo veo aquí que o sea, yo veo que la contribución de H55 es 0.071 milímetros. O sea, ese primer término vale para la mitad menos 0.071 milímetros. Y el segundo término es menos 3.14. O sea, eso te da menos 3.22. Quiere decir que para este caso, en donde L son 1000 milímetros, que es un metro, o sea, quiere decir que ahí estamos en una condición de viga larga. O sea, podríamos haber despreciado el efecto del cortante transversal aquí. No significa que el esfuerzo cortante no deje de existir, porque ya vimos que hay esfuerzo cortante. ¿Estamos de acuerdo? Y no, los despesos son 200 y... .01. Y el extremo son... Ah, bueno. 287 microdeformaciones. No son muchas, pero no son despreciables. O sea, sí existe. Si tuviéramos una viga más corta, aumentaría ese. Si tuviéramos una viga más corta, digamos que el efecto que con respecto al valor total sería más grande. Sería mucho más importante. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Es que sí necesito que hagan porque yo veo que en realidad no hacen los ejercicios. Están bien difíciles. O no entienden lo que estamos explicando. Ajá, es que si no sabes, no sabes qué estás haciendo. Porque la diferencia está bien fácil, es como la viga. De hecho, la configura acá, Lo evalúas en la vida ya. Bien, entonces si hacemos ejercicios, lo vamos a explicar, no lo vamos a hacer. vamos a
empezar otro tema. 26. Que nosotros tenemos una sección transversal. Sección transversal. ¿Sí? ¿Sí se lo imagina? Más o menos. Ya no me queda duda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo les pregunto, ¿qué hacen para obtener los esfuerzos en cada uno de esos elementos? Pues por fases. Tendríamos que determinar lo que estamos cómo La contribución de cada fase, ¿no? ¿Cómo? La contribución de cada fase. O sea, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que ver cómo se comportan globalmente todos los efectos. Ok, a ver, revisen todo lo que hemos hecho. ¿Qué cosas necesitamos? ¿Cuáles son las tres cosas que necesitamos? ¿Cómo? Tenemos que hacer el equilibrio, ¿qué más? Relaciones constitutivas, Las relaciones cinemáticas. relaciones cinemáticas. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, el equilibrio nos va a dar la suma de fuerzas y suma de momentos. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero aquí, en una sección como esta, o sea, aquí vamos nosotros a tener un vector fuerza y vamos a tener un vector momento. Este vector fuerza va a tener tres componentes. Y este vector momento va a tener tres componentes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo se deforma? ¿Cómo se deforma? Aquí dice que estamos definiendo nuestras relaciones Cinemáticas. cinemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a definir unas relaciones cinemáticas en donde vamos a considerar nosotros que la sección, ¿sí?, la sección transversal va a seguir siendo un plano. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, que nosotros vamos a permitir a esta sección que tenga capa X capa X. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver. A partir de eso, definan el campo de deformaciones en X que va a tener cualquier punto que pertenezca a esta sección transversal. Consideramos que es un plano completo. O sea, esto sí es en un plano, estamos haciendo que va a girar. Va a haber curvatura capa X, va a haber curvatura capa Y.
perdón, a ver, capa XT. O sea, capa X y capa XT. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Capa X. Capa X, recuerden que produce giro de la sección phi X. ¿Estamos de acuerdo? Y este giro es producido por la curvatura capa XT, que es un phi XT. ¿Sí estamos de acuerdo? Phi X es un giro positivo alrededor del positivo. Phi XT es un giro positivo alrededor de Z. Si ustedes tienen un phi X positivo, ¿sí? Quiere decir que ese phi X positivo pues es un giro alrededor de Y positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Si estamos analizando la sección recta positiva, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí en esta sección está una curvatura capa X positiva. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces quiere decir que si ustedes tienen una capa X positiva para una cota Z positiva, ¿qué les va a producir? ¿Qué? ¿Qué les va a producir? Sí, curvatura capa X positiva significa que hay un phi X, o sea, es un giro alrededor de Y positiva. Para una cota Z positiva, ¿qué les va a producir? Una deformación de qué? ¿Cuál deformación? Una epsilon X positiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una phi XT positiva? ¿Cómo? Giro en Z positivo. Eso les va a producir una capa XT positiva. Para una cota Y positiva, ¿cómo va a ser la deformación? Va a quedar una matriz
capa XT positiva y una epsilon X negativo, porque si esto está girando así, produce una capa XT positiva, quiere decir que para una cota Y positiva, lo que les produce es una deformación X negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya les digo, que nada más pónganlo ahí en ecuaciones. Una capa X negativa. Si tienes una capa X positiva y una... ¿qué más? Capa X. Capa X, vas a tener un epsilon X positivo. Indicado por esos giros. Pero yo quiero que tú obtengas una ecuación que te diga cuánto va a ser, por ejemplo, U En función de... cuando giras. Obviamente el giro por la cota, Esa es la deformación. Ajá. ustedes tienen un giro phi x positivo para una cota z positiva, que les va a producir un U positivo, que va a ser igual a z por phi. Z por fin. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tienen ustedes un phi xt, que es un giro alrededor de z positivo para una cota y positiva, les va a producir una U negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, pues sumen esos efectos. Sumen esos efectos y les va a dar una función para U. ¿Sí estamos de acuerdo? En función de los dos giros. Pero ustedes derivan esa U con respecto a X, ¿y qué obtienen? O sea, a ver, U va a tener dos componentes. Una U debida al giro, o sea, debida a phi x, más U debida a phi xt. ¿Estamos de acuerdo? Ok. U va a ser igual a esta con respecto a x, pues va a ser phi x. X por Z. O sea, phi x es el giro alrededor de y, ¿sí estamos de acuerdo? Por z, más esta que va a ser, bueno, más, en realidad vamos a ver que es negativo, porque esto va a dar una contribución negativa. Pues el giro alrededor de z positivo para una cota y positiva va a contribuir de manera negativa. Quiere decir que aquí es menos y por phi xt. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué es esto? Desplazamiento. O sea, ese desplazamiento en X. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Este U me dice el desplazamiento de cualquier punto que pertenezca a este plano de coordenadas YZ. Si yo conozco los giros, ¿sí estamos de acuerdo? Ok, yo derivo, saco la derivada de U con respecto a X. ¿Qué es la derivada de U con respecto a X? O sea, la deformación en X. Quiere decir que la deformación en X a qué va a ser igual Z a Z por quién? por la parcial de phi x respecto a x. O sea, eso es lo que ya ustedes conocen, ¿no? Sí, menos y por la parcial de phi x. La derivada de phi xt respecto a X. ¿Qué es esto? La curvatura. Capa X, y esta es la curvatura capa XT. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que esto es el campo ¿de qué? De deformaciones. Campo de deformación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Quiere decir que en un punto de coordenadas, para un punto de coordenadas YZ,
yo voy a tener esta epsilon x. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora vamos a suponer que yo tengo un pedacito de cualquier lugar que pertenezca o de cualquier parte del material que pertenece a esta sección transversal, por ejemplo, esta diferencial de área. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto es la fuerza que se está generando en este diferencial de área cuando yo le estoy imponiendo esta cinemática? Ok, primero necesitamos ver cómo están trabajando todos estos elementos. ¿Cómo están trabajando estos elementos? Todos esos elementos, una piel, ustedes van ahí a la luz, una piel delgada, inclusive o sea de material compuesto, va a ser delgada en comparación con las dimensiones con las dimensiones de la estructura. Ese también va a ser delgado en comparación con todos los elementos de aquí. Quiere decir que va a ser delgado en comparación con las dimensiones de la sección transversal, en este caso. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que esta epsilon x, ¿qué va a producir esa epsilon x en esa diferencial de área? Que se va A ver, primero, cada uno de esos elementos, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo? Este pedacito que está trabajando. O sea, quiere decir que este pedacito, si este pedacito aquí es un punto, vamos a suponer que este es el punto P, que tiene coordenadas, este punto P tiene coordenadas X, Y y Z. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para una sección transversal, pues va a ser un valor de X específico. ¿Sí estamos de acuerdo? Si nosotros conocemos estos giros, conocemos las curvaturas, entonces quiere decir que en este punto P podemos calcular la deformación epsilon X, porque esta epsilon X, esta aquí, va a depender de Y y de Z. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces yo lo que quiero que ustedes calculen es cuánto es la fuerza que se está produciendo ahí. Por eso necesitamos saber cómo está trabajando este elemento al cual pertenece esta diferencial de área. ¿Cómo? O sea, recuerda que esto es, o sea, es delgado en comparación con las dimensiones. estaría sometido. O sea, casi podríamos nosotros decir que está trabajando como si fuera una membrana. O sea, quiere decir que esta epsilon X, obviamente, pues es producida, pero quiere decir que va a haber una epsilon que va a ser perpendicular a esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a haber una epsilon que está así. Va a haber una epsilon que va a haber, que se va a cortar, o sea, así. Yo estoy imponiendo aquí una epsilon aquí, esto se va a cortar así y se va a cortar así. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero claro, esas son dimensiones grandes, o sea, con respecto al espesor. O sea, ¿qué condición podemos asumir que están trabajando estos elementos a los que está sometido que constituyen esta sección transversal? Ok. Si estamos asumiendo que pasa eso, quiere decir que estamos casi considerando que eso es una membrana. Una membrana. ¿Qué condición se puede asumir para el caso de una membrana? Ok, esfuerzo plano. Quiere decir que entonces todos esos elementos van a estar sometidos a qué cosas. Bueno, o sea, dos esfuerzos, o sea, pueden estar sometidos a dos esfuerzos normales y un cortante sobre el plano, sobre la superficie mediana.
¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, en este caso nosotros sabemos que básicamente los esfuerzos a los cuales va a estar sometido, porque esa es una sección de una viga, ¿cuáles van a ser? Bueno, cortantes por esta acción. Normal. O sea, quiere decir que básicamente en cada uno de estos elementos que están funcionando con membrana, nosotros sabemos que va a haber un sigma X y un tau que va a ir en dirección del contorno de cada uno de estos elementos. ¿Sí estamos de acuerdo? Prácticamente sabemos que no va a haber el esfuerzo en la otra dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Asumiendo ese comportamiento, entonces, ¿qué ecuación vamos nosotros a utilizar? En este elemento diferencial de área, aquí en este pedacito, ¿qué ecuación yo voy a utilizar? Las que ustedes saben. O sea, acuérdense que cada uno de estos elementos tiene su propio sistema de ejes coordenados, pero obviamente comparten la dirección X. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que aquí pues, no va a haber, no estoy considerando que va a haber sigma Z, no estoy considerando que va a haber sigma Y, estoy considerando que va a haber sigma X, y va a haber un tau. Si yo colocara un sistema de ejes coordenados X y Y, en donde X fuera común a la dirección global y Y fuera siempre sobre el plano de esa membrana, sobre la superficie media de esa membrana, entonces quiere decir que en ese plano yo voy a obtener un esfuerzo portante. O sea, va a haber un sigma X y va a haber un esfuerzo portante en el plano X, Y de cada uno de estos elementos que constituyen la sección transversal. No voy a obtener un sigma Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar? Ya sé que se va a comportar como membrana. Por lo tanto, ¿qué ecuación voy a utilizar? La de flexibilidad. Bueno, Cascarón delgado es más. ¿Flexibilidad? No. ¿Cómo? Flexibilidad. ¿Cómo es esa ecuación? ¿Qué dice esa ecuación de flexibilidad? Que los esfuerzos. No. Sí, no. Las deformaciones en X y Z. Epsilon X y Epsilon Y. Z. Ajá, va a ser igual. Igual a la matriz de flexibilidad. A la matriz de Por flexibilidad. los esfuerzos en X y Z. Ok, ¿a qué esfuerzos va a estar sometido este pedacito de membrana? Son X y cortante, tau X. Ok, aprovechen esa ecuación y vean cuáles son las deformaciones. ¿Cuál va a ser la deformación en X? Yo sé que va a haber deformación, ¿estamos de acuerdo? También las de No sé, O sea, yo estoy asumiendo que aquí va a haber epsilon X, va a haber epsilon Y, gamma XY, y esto va a ser igual a la matriz de flexibilidad, y aquí va a ser sigma X, sigma Y y tau XY. ¿Cuánto vale sigma Y? Ok, estos van a tener un valor. Quiere decir que epsilon X aquí va a ser igual a ese a ese 1 por qué? sigma X. Por sigma X. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí, díganme, ¿cuánto va a ser la fuerza en este elemento diferencial de área? Obviamente va a ser una diferencial de fuerza. Ajá, que se produce aquí. ¿Cuánto? A ver, o sea, quiere decir que aquí va a haber epsilon X. ¿Sí estamos de acuerdo? Epsilon X lo pueden calcular de esta manera. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero aquí quiere decir que se va a producir en este diferencial de área este esfuerzo sigma X. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero sigma X a qué va a ser igual. Al modo de densidad en X. A la diferencial de la fuerza entre diferencial de área.
entre la diferencial de área. ¿Okay? Entonces, si sigma x va a ser igual a la diferencial de la fuerza, que va a ser en x, entre la diferencial de área de esta área que está aquí, entonces, ¿cuánto va a ser la diferencial de la fuerza? Un esfuerzo en X por el diferencial del área. La deformación en X. ¿Cuánto es este? Epsilon X por Q11. Inversa de S. ¿Qué es inversa de S? Q. Epsilon por Q. Ese 1,1 ¿a qué va a ser igual? 1 sobre el módulo. 1 sobre el módulo de elasticidad. Por lo tanto, ¿aquí va a ser qué? X por epsilon X. Por diferencial. De área. Por diferencial de área. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ese es Pero epsilon X es. Esto es epsilon X. ¿Esto qué dijimos que era? Los giros. Bien, ahora. Tenemos nosotros, esta es una viga. Obviamente sobre esta viga nosotros conocemos en cualquier sección transversal el vector S fuerza que está ahí y el vector M que está ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta phi X se produjo capa X y aquí hay una capa XT que produjo este phi XT que produjo capa XT. ¿Quiénes produjeron capa X y capa XT? ¿Quién produjo capa X? No, sí. ¿Quién produjo capa X? Las fuerzas. Los esfuerzos. Los momentos. O sea, capa X fue producida por ¿cuáles de estos momentos? Ah, caray, MX. No. Bueno, no sé. MY. MY. O sea, MY es el momento alrededor de Y. Es el que produjo la curvatura capa X. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién produjo la curvatura capa XT? XT. ¿Así? MZ. ¿Sí estamos de acuerdo? MZ. Revisen, cuando vemos las vigas multifase, revisen. ¿Cuánto va a ser capa X en función del momento que le estamos aplicando? ¿Cómo? ¿De 1 a 1 o de 1 sobre? De 1 a 1. O sea, capa X va a ser igual a qué? Al elemento de 1 a 1 por M de X en función de MX, pero ahí es M subíndice X, que es el momento por unidad de longitud. Pero aquí estamos hablando nosotros de Momento. del momento. Entonces sería 1 sobre. ¿1 sobre qué? O sea, el módulo global de elasticidad en X sobre el momento de inercia global en Y. Todo eso por el MX. Ya funciona. Por el MX. ¿Sí, más o menos? Ok, ¿a qué va a ser igual capa XT?
De uno. ¿Cómo? O sea, MXT por D11XT. Ese D11XT aquí va a ser igual. Velocidad en Z. ¿A tu ley? Luego la elasticidad en X por el momento de inercia. El módulo es ¿cómo? Por el momento de inercia, ¿cómo? En Z. En Z. ¿Sí estamos en el momento global? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Este entonces va a ser igual a ¿qué? ¿Ya me dijeron? De 1, o sea, KX es de 1 sobre en X por el momento de inercia. ¿Y este? 1 sobre velocidad en X. Sí. Por el momento de inercia en Z. Global. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Ok. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, entonces, quiere decir que esto que está aquí, lo sustituyen aquí, lo sustituyen aquí. ¿Cómo? ¿Estos en dónde? Las capas. Esos ahí. Ajá. Y eso allá. Ok. Claro, esto va a ser Ese igual sería como M, ¿qué? MX. MY. Ah, no, MY. ¿El de allá también sería global entonces? ¿Cuál? El de allá, el velocidad en X. No. Ese. Ese es de ese diferencial. O sea, a ver, tú tienes una sección transversal. Esta sección transversal va a estar sometida a estos giros. Por eso son los giros a los que va a estar sometido esta sección transversal. Dice que estos giros son comunes a toda la sección transversal. ¿Cómo calculamos estos giros o estas curvaturas que son globales para toda la sección transversal? Obviamente con 1 sobre el módulo de elasticidad, el producto de X por Y global, o sea, de la sección transversal, y el producto del módulo de elasticidad X por Y Z global. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ya? ¿Ya lo tienen? A ver. ¿Qué fuerza en X? Módulo de elasticidad en X, ¿por quién? Por momento de inercia. Pero epsilon X, o sea, aquí va a ser Z, ¿por quién? Multiplica a 1 sobre Sobre X y Y. globales. Por el momento. Menos Y. Global. Por el momento de Z. Global. Y Z. M. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. O sea, quiere decir que
aquí en este pedacito se va a generar esta diferencial de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Ahí el TX sería el de la Diferencial. y el X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Podría repetir otra vez? Sí. ¿No pusiste atención? ¿Capa? Sí, porque son iguales. Sí, porque capa X, eso lo recuerdo de las vigas múltiples, o sea, D11 va a ser igual a B sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia con respecto a Y. Y D11XT va a ser igual a B entre el módulo de elasticidad en X y Z que vale. ¿Sí? Entonces, kappa X va a ser igual a D11 por M subíndice X. Pero M subíndice X sabemos que es el momento alrededor de Y. Estamos hablando ya del momento, de ese momento que está ahí. Y kappa XT va a ser igual a D11 XT por MZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, y te queda esto que está acá. ¿Sí estamos de acuerdo? En donde esta MY y MZ son las coordenadas en Y y en Z de este vector momento que está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien, vamos a suponer que esta o cualquier uno de estos pedazos yo lo discretizo. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo lo divido en pedazos. Y vamos a suponer que donde está esta diferencial de área, va a ser el pedazo K. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a suponer que yo voy a considerar que la distribución de deformaciones en el pedazo K es constante. O sea, yo voy a suponer que epsilon X en todo este pedazo es constante. Si eso sucede, ¿cuánto es la fuerza que está actuando en el pedazo K? La sumatoria. En el pedazo K. La fuerza. Habrá que. Esa de letras, pero con el área. ¿Cómo se transforma esta? O sea, sería prácticamente lo mismo. En lugar de diferencial de fuerza, Era la fuerza. claro, esta es una fuerza X. La fuerza X en el elemento K, que va a ser igual a ¿qué? X ¿de quién? De K. Aquí sería ¿qué? 60. ¿De quién? De K. Claro que sí, porque esto es lo que les dice el de todo. O sea, aquí dice que es Y, aquí va a ser el momento en Y. ¿Y aquí qué? Diferencial de área. No diferencia. Área acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La cota ZK, esa es la posición en donde está, pero como se considera muy pequeño, se considera la primera capa, o sea, Vamos a poner, considera que es el centro, el centro de la posición del área K, pero si el área K es muy pequeña, o sea, está en un punto. ¿Sí estamos de acuerdo? consideramos YK y ZK en el centro.
Entonces, aquí estamos partiendo de que son de estos pedacitos, ¿sí estamos de acuerdo? Pero ahora vamos a ir más allá. Y en lugar de considerar estos elementos, ahora vamos a considerar los centros de estos cuadritos. Y en este, bueno, más bien aquí, donde teníamos, en este punto, vamos a considerar que este vector va a ser nuestro RK, que va a ser la posición del punto K o del área K. Y vamos a considerar que en este punto vamos a concentrar toda esta área. ¿Sí? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. De tal manera que aquí nos va a quedar así el punto K y el valor que tiene de área pues va a ser el área K. Y este vector va a ser R subíndice K, y este R subíndice K va a tener coordenadas, obviamente, X, Y, Z, K. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Y eso sería para cualquier Cualquier material que conforme la sección transversa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Ahora, ¿cómo vamos entonces a obtener esta rigidez global alrededor del eje Y y esta rigidez global en flexión alrededor de Z? De la misma manera. ¿Cómo? Sumando la... ¿De cuántas de cada fase? Voy a borrar aquí. Ok, quiere decir entonces que epsilon de un módulo de elasticidad de X global o el momento de inercia con respecto a Y global va a ser igual a qué? la sumatoria. A la suma desde Desde n igual a N igual a 1 K hasta... igual por 1 hasta acá